Este versículo, Romanos 8:28, la semana pasada lo vimos y sabemos, no ignoramos, no somos gente ignorante, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿qué dice? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo tiene que ver con la soberanía de Dios. La soberanía. Dios es soberano. Él sabe el por qué pasan las cosas y el para qué pasan las cosas. Estamos hablando de la provisión de Dios en las pruebas, en los tiempos de pruebas, en los tiempos de crisis. Recordamos un poquito la semana pasada, el miércoles, que hablábamos acerca de que los mismos hermanos a los cuales les estaba escribiendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Se encontraban un tanto desconcertados porque de repente, ¿verdad? Ellos eran perseguidos, muchos de ellos eran martirizados, muchos de ellos eran expatriados, muchos de ellos eran dispersados, muchos de ellos perdían sus posesiones, perdían sus bienes y entonces era un tiempo complicado, ¿verdad? Y no se entendía del todo, no se entiende del todo. A veces pasamos por circunstancias así y no las entendemos del todo. Sin embargo, Dios tiene control de todo. Dios sabe el por qué y el para qué, aunque a veces, muchas veces nosotros no lo entendamos, ¿verdad? Dijimos y enseñamos el miércoles pasado sobre cuál es la provisión de Dios en las pruebas. 3 provisiones de Dios en medio de las pruebas. Algunos anotaron la enseñanza y qué bueno con eso. La primera provisión tiene que ver con este versículo, que contamos con qué cosa: la soberanía de Dios. La segunda provisión es que contamos con qué: con el poder divino. Contamos con el poder divino. Por eso dice el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba en la cárcel y él podía decir: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y luego miramos la tercera provisión en medio de las pruebas, de los tiempos de crisis, ¿verdad? Contamos con la oración. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Entonces, la oración. Hoy vamos a ver otras 6 provisiones, porque la semana pasada tuvimos mucho de la introducción, pero vamos a ver 6 provisiones más que podemos tener en medio de los problemas, en medio de las crisis. Hay 6 provisiones más que nosotros podemos tener. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Cierren sus ojos, por favor, hermanos. Querido Dios, te damos muchas gracias por permitirnos esta tarde estar aquí en tu casa. Es mitad de la semana. Para nosotros representa un refrigerio espiritual para nuestras vidas, para nuestras almas. Te damos gracias por cada hermano, cada hermana que ha venido esta tarde. Yo pido por ellos que, Señor, orando que enriquezca su vida espiritual. Que cada uno pueda ser enriquecido espiritualmente a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y que, Señor, podamos ser bendecidos y edificados. También oro porque sé, Señor, que algunos hermanos ahora mismo están pasando por alguna dificultad, pero están donde deben de estar, aquí en tu casa, orando y escuchando tu palabra. Y damos gracias por eso. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, qué tremendo. Yo estaba mencionando la semana pasada de que hay hermanos que tienen necesidad. Y en vez de tener el bien de estar en la casa de Dios para orar, no, ahorita están viendo los Yankees contra los Dodgers, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contrataron cable y pues no se pueden perder los partidos de béisbol. Entonces, eso es ridículo. Lo dije la semana pasada, es ridículo, ¿verdad? Tienes necesidad, busca a Dios. Y aquí, si no tienes necesidad, pues también busca a Dios. O sea, no nomás cuando tengas necesidad, sino todo el tiempo. Busca a Dios, ponte en las manos de Dios, confía en el Señor, ¿verdad? Y el Señor estará siempre allí contigo. Pero
yo no sé, yo no entiendo este tipo de hermanos que nos mandan pedir, oren por esto, hermano, pues te esperamos en la iglesia. No voy a poder ir, hermano. No dicen por qué, pero Dios sí sabe por qué. No dicen por qué. Entonces eso es ridículo, ¿verdad? Y ahora viene la Copa América, y ahora viene el Mundial, y viene tantas cosas. Entonces, no, hermanos, esas cosas son seculares, son secundarias. Si tienes necesidad, es un tiempo mayor que tú tienes que buscar la presencia y el rostro del Señor. Y dije el sábado pasado, el miércoles pasado, qué ridícula se miraría Ana, ¿verdad? Diciéndole a Penina, tú ora por mí. Qué ridícula, ¿verdad? No, eso no debe de ser así. No debe ser así. Cada uno de nosotros tenemos que venir y buscar el rostro del Señor. No nos ande pidiendo que oremos por usted y usted no ora. O sea, nosotros vamos a orar por los que oran. Vamos a estar con los que oran. Amén. Y no nos ande pidiendo, ore por nosotros, y usted se va de paseo y se va de viaje. No nos pida que oremos por usted, ¿verdad? Entonces nosotros podemos orar por muchas otras cosas más. Pero usted como cristiano ya de tiempo y de años, tiene que ser maduro y tiene que ponerse en oración también. ¿Ok? Muy bien. La oración no se le niega a nadie, por supuesto. Pero usted tiene que empezar a orar. Por supuesto que sí. Ahora, hay otras 6 provisiones. La número 4, ya dijimos 3. Contamos con la soberanía de Dios, número 1. Contamos con el poder de Dios, poder divino, número 2. Contamos con la oración, número 3. Y número 4, contamos con la paz de Dios. Contamos con la paz de Dios. Vea usted allá Filipenses 4:7. Ahora sí, vámonos a Filipenses 4:7, que era donde nos quedamos y queríamos comenzar. Allí en este versículo, Filipenses 4:7, donde nos dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer desde el versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, que dice, con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, léalo conmigo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, que dice, en Cristo Jesús. Contamos con la paz de Dios. El apóstol Pablo más atrás en el versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, preocupados, ¿verdad? Por nada estéis, ¿verdad? Allí en una situación, en una condición deprimido, que no sabes ni qué hacer. No, quítate de eso y ponte a orar. Y luego dice, cuentas con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, que dice, en Cristo Jesús. Entonces tenemos la paz de Dios. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces tenemos la paz de Dios, hermanos. No tenemos por qué andar como gallinas sin cabeza, que no sabemos dónde topamos. No tenemos por qué andar en una desesperación, buscando aquí, buscando por allá, buscando en todas partes, cuando tenemos al poderoso con nosotros, ¿verdad? Y el poderoso nos ha dicho, te he dejado mi paz, te doy mi paz, para que no andes desesperado, para que no andes estresado, para que no andes en depresión. Te doy mi paz. Vea otro versículo ya, en el versículo número 9 de Filipenses 4:9. Si ya lo tiene, dígame amén. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, hay puro visteis, puro visteis, ¿verdad? Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. ¿Es lo que dice? Hace. Y qué interesante, dice, y el Dios, dígame, de paz, estará, ¿qué dice? Qué bendición. ¿Quién prometió? ¿Quién está diciendo que estará con nosotros? ¿El Dios de qué dice? De paz, ¿verdad? Y es maravilloso tener a nuestro Dios, que es un Dios de paz, que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del quebranto, en medio del llanto, en medio del problema, en medio del dolor, dice, el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, yo no sé usted, yo sí creo lo que dice ahí la palabra de Dios.
El Dios de paz estará contigo, mi hermano, contigo, mi hermana. Ahora, tal vez algunos de ustedes están bien, los veo tan a gusto, los veo tan felices, los veo tan contentos, ¿verdad? Por ejemplo, allá veo a mi sobrino Edgar, su esposa, ¿cómo se llama su esposa, mi sobrino? Stephanie, ¿verdad? Yo veo a José y veo a su esposa. ¿Cómo se llama tu esposa, hermano? Vianey, ¿verdad? Los veo tan contentos. No hay, pero lamentablemente, no todo el tiempo vamos a tener así esta condición. A veces vamos a pasar por circunstancias complicadas. Hace unas semanas, nuestro hermano Pablo y hermana Grecia, casi como por 1 mes y medio, ellos estuvieron allí batallando, sufriendo el hecho de que sus pequeñitas, primero una, Aria, y luego su hermanita, ¿verdad?, fueron contagiadas de varicela. Y eso fue difícil, eso es complicado. ¿Sí o no, padres? Que una de las cosas que más duele ver a los hijos sufrir, por supuesto, ¿verdad? Y que esas calenturas y temperaturas que no se quitan muchas veces con nada, se pasan tiempos complicados. Pero en medio de esos tiempos, la palabra de Dios te dice: el Dios de paz estará contigo. El Dios de paz. Entonces, no lo tomes así muy a la ligera. El Dios de paz estará conmigo. Repítalo: el Dios de paz estará conmigo. Y sin duda vendrán tiempos complicados, pero no estamos solos. Es lo que quiere decir aquí. No estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. Número 5. Número 1, contamos con la soberanía de Dios. Número 2, contamos con el poder divino. Número 3, contamos con la oración. Número 4, contamos con la paz de Dios. Número 5, contamos con el consuelo de Dios. Con el consuelo de Dios. Llegará momento en que necesitaremos el consuelo de Dios, ¿verdad? El hecho de que Dios conforte, fortalezca nuestros corazones por tiempos complicados, tiempos difíciles. El consuelo de Dios, sobre todo cuando un ser querido parte de entre nosotros para estar en la presencia del Señor. Y sería muy triste que un ser querido de nosotros parta de esta vida sin estar preparado. Sería muy lamentable. Yo estoy hablando en los segmentos de meditación en la semana pasada y en esta semana acerca del carácter degradado de los hombres de los últimos tiempos. El carácter degradado de los hombres de los últimos tiempos. Y lamentablemente, ¿verdad?, son hombres que no buscan a Dios, que son intemperantes, son crueles, son traidores, son malvados. Son 20 malas características que distinguen a los hombres. Son amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad? No son agradecidos, son ingratos, son egoístas, son avarientos, de todas esas características, sin duda, ¿verdad? Y tristemente, esa gente va a morir. No quiere de Dios. Y qué triste que tenga que terminar en el infierno. Algunos se jactan todavía diciendo: yo me voy al infierno porque allá van a estar mis compas. Como que si eso fuera cualquier cosa. Pero la realidad es que cuando duerman aquí y despierten en el infierno, entonces sabrán la realidad, la cruda realidad. Qué lamentable. Cuando muere un ser querido, también hay dolor, hay aflicción, por supuesto. Posiblemente todos aquí hemos pasado por esta circunstancia, por esta situación. Sin embargo, no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él nos da su consuelo. Nos consuela. Vean ya en el libro de 2 Corintios capítulo 1, versículo 2 y 3, nos dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Y repítame la última frase, dice: y Dios de toda
consolación. Dios de toda consolación. Qué hermoso es saber que tenemos un Padre celestial que nos consuela. Es un Dios de toda consolación. Vea por favor el versículo 4, el versículo que sigue. Véalo por favor allí, mis hermanos. Dice, el cual nos consuela, dice, en todas nuestras, ¿qué cosa? Tribulaciones. Qué tremendo. Ahí está nuestro Padre Celestial para darnos su paz. Ahí está nuestro Padre Celestial para darnos su consuelo. Dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y hay un propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, ahora fíjate cómo el Señor nos prepara y nos equipa, ¿verdad? Para que así como nosotros hemos pasado por tribulación, hemos pasado por aflicción, hemos pasado con tristeza, hemos pasado por separación, por la partida de un ser querido, y hemos sido consolados por Dios en nuestros corazones. Y dice, yo te doy mi consuelo para que tú también, con ese consuelo que yo te doy, puedas consolar a otros también, por medio de la consolación con la cual nosotros también hemos sido, ¿qué? Consolados. Y qué hermoso es esto, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres consolado por Dios, a la vez Dios te está preparando para que tú lleves ese consuelo a otras personas, para que tú seas de ayuda, de fortaleza, de ánimo a otras personas, ¿verdad? Y en otras palabras, tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para traer bendición, fortaleza y consuelo a otra gente que está sufriendo en este momento. Y hermanos, en esta vida, lamentablemente, sufrimientos siempre va a haber. Tribulaciones siempre va a haber. Aflicciones siempre va a haber. No todo el tiempo vamos a estar contentos o viviendo tiempos de refrigerio, como nos dice la Biblia. Vendrán tiempos de prueba, vendrán tiempos de crisis, vendrán problemas. Y claro, decimos, claro, hay que disfrutar los buenos tiempos, ¿verdad? Claro que sí, no hay ningún problema con eso. Hay que disfrutar los buenos tiempos. Hace muchos años fuimos mi esposa y yo en un viaje de vacaciones. Y pasamos unos muy buenos días de vacaciones hace muchos años. Y entonces, entonces de allí mirábamos unos personas, unos viejitos, unos ancianos. Y era el hombre y la mujer. Se miraban muy bonitos, ya viejitos. Pero entonces, ya eran tan ancianos que le pedían permiso un pie para mover al otro. Ya no se podían el uno con el otro. Entonces, y ese tiempo va a llegar. Entonces, mientras llegue ese tiempo, yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a llegar el día que le tenga que decir, Glory, ¿me quieres mover este pie, por favor? Bueno, entonces, mejor, ¿verdad? Que cuando tengamos buenos tiempos los disfrutemos, claro que sí. Porque tarde que temprano pueden llegar los malos tiempos y a veces pueden ser más temprano que tarde, pero tenemos a un Dios que está allí para darnos su paz y para darnos su consuelo. Vamos a otra provisión que podemos tener, otro versículo, vean allá en el libro de Segunda de Pedro 1:4, Segunda de Pedro 1:4, para mantenernos aquí en el consuelo de Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Podemos recibir consuelo, ¿sabes qué? A través de la palabra de Dios, a través de las benditas, preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado en su bendita palabra. Entonces podemos recibir consuelo a través de ellos. Y en una de esas promesas, por ejemplo, nos dice
este versículo que hace muchos años también aprendimos de memoria, Romanos 8:18. Vean allí este versículo, Romanos 8:18, ¿verdad? Y me gustaría que lo pudiéramos aprender de memoria. Márquelo en su Biblia, memorizar. A ver, dice la palabra de Dios, Romanos 8:18. Todos juntos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de, ¿qué dice? Manifestarse. Sí, hermanos, podríamos pasar por sufrimiento, por tribulación, por aflicción, por dolor en esta tierra, pero hermanos, el cielo nos espera. Si llegará un día en que nuestros mismos cuerpos ya no resistan la vida, y entonces será el momento de partir. Algunos que pudiéramos estar normal, simple y sencillamente de repente se nos puede apagar el corazón y se acabó. Ha pasado en muchos casos, ¿verdad? Y se nos apaga el corazón, se nos para el corazón y ya partimos. No tenemos que llegar a un tiempo de una enfermedad difícil, complicada. No, el momento difícil viene, pero la gloria nos espera. ¡Qué bendición! Amén. Porque te imaginas sufrir en este mundo y terminar sufriendo en el infierno como el impío, como el malvado, como el traidor, como el perverso, como el que aborrece a Dios. Pues qué lamentable, pues no es así. Gracias a Dios que nosotros tenemos esperanza en Cristo. Y gloria a Dios. Bueno, número 6, ¿verdad? Las provisiones de Dios en medio de las pruebas. Contamos con la soberanía de Dios, número 1. Número 2, contamos con el poder divino. Número 3, contamos con la oración. Número 4, contamos con la paz de Dios. Número 5, contamos con el consuelo de Dios. Número 6, contamos con la confianza en Dios. Hay alguien en quien sí podemos confiar. Me gusta este versículo también, usted lo ha oído mucho. Juan 16:33. Dice la palabra de Dios en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis, ¿qué dice? Paz. ¿Quién está hablando? Jesús, Cristo nuestro Señor. Para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis, dígame qué, aflicción, ¿sí? Pero dice, confía en mí. Puedes confiar. Confía. Y la manera como lo está diciendo es una orden. Nos lo está ordenando. No nos lo está sugiriendo. Si tú quieres puedes confiar en mí. Si va bien contigo puedes confiar en mí. No dice eso. Confiad. Eso es lo que debemos. Confiad. Yo he vencido al mundo. Podemos confiar en Él. Qué maravilloso es que podemos tener un Dios en el cual nosotros podemos confiar. Y gloria a Dios por eso. En el Salmo 118, 8 y 9 nos dice la palabra de Dios. Vamos al Salmo 118, 8 y 9. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Versículo 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En el Salmo 34, 8 dice la palabra de Dios. Salmo 34, 8 nos dice ahí la palabra de Dios, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él, dichoso el hombre que confía en Él. El Salmo 37:5, por favor, nos dice la palabra de Dios, Salmo 37:5, un versículo que hemos aprendido. También dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él, ¿qué dice? Hará lo que tú no puedes hacer. Hará lo que no está a tu alcance hacer. Él va a ayudarte, va a abrirte puertas, va a abrirte opciones, va a dar respuestas. Solamente dice, confía en Él y Él hará. Qué maravilloso versículo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y este versículo de Jeremías 17, ¿verdad? Podemos ver 17:5. Vamos a ver ahí en Jeremías 17:5. Donde nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Luego el versículo 6, eso es hasta el versículo 8, vamos a leer. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Luego versículo número 7, bendito el varón. Léalo conmigo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor de Mexicali, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este es el que confía en el Señor. Muy diferente al árbol que aún en medio de la sequía no perderá lo verde ni dejará de dar fruto. Pero el que no confía en Jehová es como un arbusto seco, ¿verdad? Arrastrado por el viento de un lado para otro. Qué lamentable. Y no sé si les conté, pero yo creo que sí les conté ya, o a muchos les he contado la experiencia que nos pasó cuando salimos de Venezuela. Y para salir de Venezuela hay que comprobar muchas cosas y hay que pasar por varios filtros. Y uno de los filtros es el filtro antidrogas, porque muchos en Sudamérica, de alguna manera, consiguen esto de las drogas y luego las meten a sus equipajes y luego las trasladan a otras partes del mundo. En muchas partes de Sudamérica. Pues en Venezuela posiblemente no es la excepción, porque teníamos que pasar por una revisión antidrogas y ahí pasamos por una revisión. El hermano que ha ido muchos años, que era el representante de la conferencia Fuegos de Evangelismo, Carlos Sauceda, por muchos años evangelista, ha ido a Venezuela. Entonces él iba enfrente de mí y atrás de mí iba el pastor Walker, hermano Ayhalet. Y entonces ya le preguntaron a él y le dijeron, ¿y a qué viniste a Venezuela? Bueno, es que somos predicadores, soy pastor, yo soy evangelista. Ellos allá atrás son pastores, ¿verdad? Venimos juntos, pero cada quien tenía que pasar, o sea, no pasamos en bola, sino cada quien tenía que pasar individualmente. Pero él dijo, como para ayudarnos un poquito a nosotros, ¿verdad? Ellos son pastores, vienen conmigo también, vamos a México, nos regresamos ya, y ya le hicieron un montón de preguntas allí, dónde estuvieron. Qué bueno que a mí no me preguntaron dónde estuvimos, porque no me aprendí los nombres, no supe ni dónde estuve. Si ahorita me preguntan dónde estuve, no me acuerdo, ¿verdad? Lo único que sé es que me llevaban de una ciudad a otra ciudad donde estaba la conferencia, y el único que yo me acuerdo. De ahí no me acuerdo ni cómo se llama una ciudad ni cómo se llama la otra. Y qué bueno que no me preguntó eso, pero al hermano sí le preguntó que estábamos aquí, viajamos aquí, venimos el lunes y ya nos regresamos y esto que lo otro. Y ya entonces, bueno, ya revisó el pasaporte y ahora sigo yo. Y entonces yo dije, esto va a estar fácil. Y el hermano dijo todo. Ya no hay ningún problema, ya dijo todo, ya no tengo que decir nada yo, ya lo dijo por mí. Entonces, y ahí estaba la persona allí de antinarcóticos, un oficial del ejército de Venezuela. Y entonces me dice, así que tú también eres pastor. Sí, le digo. ¿Y a qué vinieron? Pues dimos una conferencia aquí en Venezuela. ¿Cuándo vinieron? El día lunes. Y ya ahora regresamos ya, vamos a casa, a México. Y entonces, pero tú eres pastor, ¿cuántos años eres de pastor? Me dijo. Y yo empecé a hacer cuentas, no, pues 37 años. Dice, entonces sabes Jeremías 17:5. Y yo me quedé, Jeremías 17:5. El hermano de Jalé estaba atrás de mí. Después él me dijo lo que pensó al escuchar todo, porque ahí estábamos, él estaba a 2 metros, 1,5 metros, yo estaba aquí frente al oficial, Jeremías 17:5, y yo le dije a Dios, ¿y qué dice Jeremías 17:5? Y empecé a meter la computadora de mi mente, Jeremías 17:5, entonces le dije, me le quedé viendo, porque hasta eso me le quedé viendo, no me intimida ningún oficial. Me le quedé viendo los ojos y le dije, maldito el hombre que confía en el hombre. Y se quedó.
No, pero dímelo completo, me dice. Bendito el varón que confía en Jehová, le dije. Mejor me pasó, pásale, me dice. Ya pasó, yo ya me fui, seguí el túnel, seguí el caminito, ya me fui, y hermano Ijale estaba allí. Y en la oración del hermano Ijale, que no me pregunte a mí, que no me pregunte. Pero dijo, ya sé, tengo una respuesta. Me dijo, cuando ya estábamos allá en la sala de espera, me dijo, yo ya tenía una respuesta, ¿verdad? Porque a usted, pastor, le preguntó, ¿cuántos años tiene de pastor? Y usted le dijo 37. Cuando me diga a mí, ¿cuántos años tengo de pastor? Le voy a decir 1. Así que no tengo la experiencia del otro pastor, nomás tengo 1. No me pregunte sobre un versículo, tengo 1. Dice, no me preguntó, simplemente me revisó, me checó, me hizo algunas preguntas cuando llegaron, cuando se van, dónde estuvieron, y ya estamos aquí de regreso. Pero yo ya tenía eso en mente. Mire, yo nomás tengo 1 año de pastor, dice, no tengo tantos años. Y la verdad, queridos hermanos, no sé cuántas veces hemos visto estos versículos, estos pasajes tan hermosos, hablando de maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el varón que confía en Jehová. Qué hermosos versículos, ¿verdad? Y entonces, de hecho, les voy a confesar, y yo me acordaba, claro que sí, pero todavía cuando yo llegué a la sala de espera, dije, voy a ver si dije la verdad. Voy a ver si dije la verdad o no cambié la Biblia. Ay, qué cosa nos pasó. Pero bueno, ya gracias a Dios salimos ahí del país y todo bien, todo bien. Gracias al Señor. Entonces, podemos contar con la confianza en Dios. Número 1, en medio de las pruebas, de las crisis, la provisión de Dios en estas crisis, en estas pruebas, es que podemos contar con la soberanía de Dios. Número 2, contamos con el poder divino. Número 3, contamos con la oración. Número 4, contamos con la paz de Dios. Número 5, contamos con el consuelo de Dios. Número 6, contamos con la confianza en Dios. Número 7, hermanos, contamos con la gracia de Dios. Y ahorita cantamos un himno, gracia admirable del Dios de amor. Hermanos, eso es algo extraordinario. Contamos con la gracia de Dios. Y su gracia, como dijo el apóstol Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Contamos con la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba enfermo. Tenía un problema. Algunos dicen que tenía un problema físico neurológico, una especie de jaquecas, de dolor de cabeza, ¿verdad? Lo menciona él como un aguijón en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Como un fuerte dolor físico en la carne. Curiosamente, él había orado por mucha gente, por muchas personas, por muchos, y Dios lo sanó. Y él dice que él había orado, Señor, quítame este dolor, quítamelo. Vamos a ver allá 2 Corintios capítulo 12, por favor, versículo 7. 2 Corintios 12, 7. Dice la palabra de Dios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Versículo número 8, por favor. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver si nos lo ponen. Dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces había pedido? 3 veces. Señor, quítalo de mí. Por favor, sáname, Señor. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo había orado por otros y habían sido sanados? Habían sido liberados. Y ahora él está enfermo. Él está enfermo. Está orando, ha orado 3 veces. Y este aguijón ahí está. Versículo número 9. Dice la palabra de Dios. Y me ha dicho, ¿qué le dice Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. Dígame qué cosa. El poder de Cristo. El poder de Cristo.
Entonces, hermanos, cuando nosotros pasamos por alguna dificultad y oramos a Dios y no hay una respuesta favorable a como nosotros quisiéramos que Dios nos respondiera, pero Dios dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces, cuando pasamos por una situación difícil, complicada, contamos con la gracia de Dios. Qué tremendo. Y termina diciendo en el versículo número para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero el versículo 10 termina, vean ustedes lo que dice el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Hermanos, ¿quién se goza en debilidades? ¿Quién se goza en afrentas, en necesidades? Cuando abrimos el refrigerador y no hay comida, ¡ay, qué bonito, no hay comida! ¿Tú te gozas? ¿O ves que las cuentas no hay recursos? ¿Te gozas? Pero el apóstol Pablo dice que él había aprendido a que la gracia de Dios era suficiente para su vida. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque dice, porque cuando soy débil, dígame qué, soy débil, pero entonces soy qué, fuerte. Dígalo otra vez, porque cuando soy débil, porque entonces no estás confiando en ti, ni en lo que tienes, ni en lo que haces, ni en tus logros, ni en tus habilidades, ni en capacidades, ni en tu fuerza. No estás confiando en nada de eso. Estás dependiendo completamente del omnipotente, de Dios, dependiendo de Dios. Y por eso Dios le dijo: bástate mi gracia. Qué precioso himno ese: su gracia es mayor. Si las pruebas abundan, su gracia es mayor. Bástate mi gracia. En esa gracia somos fortalecidos, en esa gracia somos confortados, en esa gracia somos amados por Dios, en esa gracia cobramos ánimo, en esa gracia somos alentados, en esa gracia seguimos adelante, en esa gracia somos fortalecidos, en esa gracia podemos depender de esa gracia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque puedo confiar completamente en Dios. Es lo que dijo Job, Señor, es lo que dijo Job, mis hermanos. Esa frase, vamos a ver, podemos encontrar ese versículo: aunque tú me mates, yo seguiré confiando en ti. ¿Cómo dice ese versículo? Aunque él me matare, yo seguiré esperando. A ver si lo encuentras de allá arriba, más pronto que nada, o algunos aquí. ¿Qué dice allí versículo 13-15? He aquí, aunque él me matare, ¿qué dice Job? En él esperaré. ¿Qué tal? No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Pero te quiero decir una cosa: mi vida es toda tuya. Si tú me matas, yo voy a seguir confiando en ti, voy a seguir esperando en ti. Así de aferrado estoy contigo, Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bueno, qué tremendo, me gusta eso, ¿verdad? Como Job, en medio de su prueba, de su dolor, de su angustia, que cuando vinieron sus amigos, que fueron 7 días allí viendo el dolor de Job y la angustia y la aflicción, y nadie dijo una palabra, día y noche, como diciendo: no puede ser, este no es Job, no puede ser. Pues aunque tú me mates, le dijo a Dios, déjame decirte, aunque tú me mates, me quites la vida, yo seguiré esperando en ti. Punto. Wow, eso me impresiona. La confianza completa que Job tenía en Dios. ¿Alguien me está escuchando? Confiando en su gracia. Bástate mi gracia. 8 provisiones de Dios para enfrentar los problemas, las pruebas, las crisis. Número 1, léalo conmigo, repítalo conmigo. Número 1, contamos con la soberanía de Dios. Número 2, contamos con el poder de Dios. Número 3, contamos con la
oración. No nos pida que oremos si usted no ora, no nos pide que oremos a nosotros. Y como que estoy recalcando mucho eso, ¿no? Usted tiene que ponerse a orar también. Número 4, contamos con la paz de Dios. Número 5, contamos con el consuelo de Dios. Número 6, contamos con la confianza en Dios. Y número 7, contamos con la gracia de Dios. Y por último, número 8, contamos con la fidelidad de Dios. Repítalo conmigo, contamos con la fidelidad de Dios. Mira, hermano oyente, la fidelidad de Dios está por encima de que tú y yo seamos fieles. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza, la fidelidad de Dios. Que Dios es un Dios fiel. Nos ha dado su palabra, cumple su palabra, hace realidad su palabra. Es una bendición su palabra. Satisface su palabra. Nos llena su palabra. Nos reaviva su palabra. Es un Dios fiel. No depende de que si tú eres o no eres fiel. Ahora, lo conveniente es que seamos fieles. Pero Él es un Dios fiel. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13, dice la palabra de Dios: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero, dígame qué, fiel es Dios. Dígalo otra vez, fiel es Dios. Dígalo otra vez, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos, dígame qué, soportar. Fiel es Dios. Vete con eso esta noche. Fiel es Dios. Repítelo, fiel es Dios. Fiel es Dios. Dígalo otra vez, fiel es Dios. Fiel es Dios. Y eso no depende de que tú seas fiel o no seas fiel. Él es fiel porque Él es fiel. Su naturaleza de Él es que Él es fiel. Su carácter de Él es de que Él es un Dios fiel. Para aclarar esto, Segunda de Timoteo 2:13 nos dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece, dígame qué cosa, fiel. Él no puede negarse, ¿qué dice? A sí mismo. Aunque fuéramos infieles, Él va a permanecer siempre, ¿qué? Fiel. Siempre, ¿qué? Fiel. Entonces, en medio de la crisis, podemos confiar en un Dios que es fiel. Es fiel, nuestro Dios es fiel. Podemos depender de Él. Podemos confiar en Él. Dios es fiel. Dígalo, Dios es fiel. Una vez más, Dios es fiel. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta noche.